Abre tu Biblia en el Salmo 107, es el salmo que estaremos revisando el día de hoy en nuestro estudio del libro de los Salmos. Este Salmo 107 marca el inicio del quinto libro dentro del libro de los Salmos. El libro de los Salmos contiene 5 compilaciones de salmos y este es el inicio del quinto libro. Estamos acercándonos ya al final del libro de los Salmos, por lo menos estamos más cerca del final que antes en este Salmo 107. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de este salmo para orar y después iremos viendo cada una de estas porciones tan interesantes. Más que nunca el día de hoy estamos relacionándonos mucho con lo que está escrito aquí en la palabra. A veces sentimos que la palabra está muy lejos de lo que nos está sucediendo a nosotros, pero el día de hoy nos daremos cuenta que la Biblia es muy relevante para nuestras vidas. Incluso aun cuando el Salmo está enfocado en un momento de la historia de Israel, se entrelaza con nuestra propia historia y espero que el día de hoy se entrelace con tu historia con Dios en este día. Así es que vamos a leer los primeros 3 versículos y vamos a orar. Dice así en el Salmo 107: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos, Señor, alrededor de tu palabra. Eso es lo que nos tiene reunidos aquí hoy. Señor, tú quieres hablar a nuestras vidas, tú quieres transformar nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Pero también, Señor, tú quieres enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Señor, tu palabra es este testimonio, es la manera en que podemos conocerte a ti, Dios. Señor, tú, Jesús, dijiste escudriñar las Escrituras. A ustedes les parece que ahí está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. El día de hoy, Señor, queremos recibir tu testimonio y que tu palabra pueda afectar el rumbo de nuestras vidas, Señor. Te pido por aquellos que están escuchando por primera vez un mensaje así, Señor, que puedas, Señor, tocar sus corazones y transformar sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como te diste cuenta al inicio de este Salmo 107, hay una invitación a alabar a Dios. Y esto ha sido la constante en los últimos salmos que hemos estado viendo. Y nos invita a alabar a Dios porque Él es bueno, dice, porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia aquí es la palabra Gesed, que hemos encontrado en otros momentos, que es una traducción de la palabra amor, del amor de Dios, incomparable de Dios. Aquí lo traduce como misericordia, porque para siempre es su amor, para siempre es su misericordia. Claro que hay razones para alabar y exaltar el nombre de Dios, para darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sin duda tenemos en su palabra el testimonio de esta bondad y de este amor que Dios tiene para con nosotros. Pero de repente aquí dice claramente: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Muchos ubican este salmo justo después del regreso de la cautividad que el pueblo vivió en Babilonia. Ellos estuvieron cautivos en Babilonia por su rebeldía. Dios permitió que el rey Nabucodonosor viniera y se llevara a su pueblo a Babilonia, al lugar donde había demasiados ídolos. Pareciera que Dios les disciplina, o más bien no pareciera, los disciplina por amor de esta manera, porque Dios nos ama tanto y ama tanto a su pueblo que no va a permitir que continúen en ese caminar de pecado. Los llevó allá para que entonces clamaran a Dios y Dios les rescatara. Dice ahí en Jeremías que ellos le iban a buscar de todo corazón cuando se encontraran en esa situación, y si le buscaban de todo corazón, dice Dios, me van a encontrar y yo vendré y les rescataré y les llevaré de regreso. Así es que muchos ubican este salmo justo al término de esta cautividad, ellos regresando a Jerusalén.
Pero me llama la atención que utiliza la palabra redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. La palabra redimir, lo decimos constantemente, hace referencia a ser rescatado, a ser comprado, a ser redimido. Eso es lo que significa redimir, ser rescatado, haber pagado el precio por nuestro rescate. Y entonces, les decía al principio, ¿verdad? Este salmo no solamente es la historia de Israel, sino se convierte en nuestra historia de aquellos que hemos sido redimidos por el Señor, que hemos sido rescatados del Señor. ¿De qué nos ha rescatado el Señor? Del pecado, de la ira. Sí, todos hemos pecado y todos, nuestra paga por nuestro pecado es la muerte. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y lo que hizo Jesús al venir por nosotros a rescatarnos, eso es lo que hizo, rescatarnos. De hecho, las palabras que Jesús usa en la cruz del Calvario, justo antes de entregar su espíritu, son estas: consumado es. Eso significa pagado por completo. ¿Qué era lo que estaba pagando? Nuestro rescate. Nosotros, nuestra paga era la muerte. Eso es lo que merecíamos. Eso es nuestro salario por nuestra vida de pecado. Pero Jesús vino y nos rescató. Él pagó por completo, liquidando la deuda que nosotros teníamos para darnos vida eterna. Así es que aquí dice: alaba al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Alábenlo aquellos que han sido rescatados por el Señor. ¿Has sido rescatado por el Señor? ¿Has sido redimido por el Señor? Alábale el día de hoy. Alábale de todo tu corazón. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, a lo mejor estás en este video y no has sido rescatado por el Señor. De hecho, no sabías que tenías que ser rescatado por el Señor. Si la paga del pecado es muerte, si esa es la consecuencia de nuestro pecado, necesitas darte cuenta que eso es lo que mereces. Eso son malas noticias. Pero la Biblia presenta estas buenas noticias, este testimonio del cual hacíamos referencia en nuestra oración, el testimonio de Jesús viniendo a rescatarte. Si no lo ha hecho Dios, no ha rescatado tu vida, permítele el día de hoy ser uno de estos redimidos que pueden alabar a Dios. Entrégale tu vida. Lo único que tienes que hacer es confesar tu pecado, que eres pecador, pero también confesar que Jesús es el Señor y que murió en esa cruz para rescatarte, para redimirte, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. A eso la Biblia nos llama a creer. Él tomó nuestro lugar, pero siendo Dios se hizo hombre, murió en esa cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, demostrando que Él es Dios. Si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor, serás salvo y te contarás entre los redimidos del Señor, redimidos del poder del enemigo. Bueno, continuemos. Voy a leer del versículo 4 al versículo 22. Aquí aparecen tres pequeñas historias. Yo quisiera que alcances a notar las cosas que se repiten en estas tres historias. Yo lo que voy a hacer es leerlo y te voy a indicar con el dedo cuando comienza otra historia para que puedas identificarlo. Y creo que va a ser muy fácil identificar las cosas que se repiten en estas tres historias, aunque son tres historias distintas. Mira lo que dice. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro.
Fueron afligidos, la tercera historia, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Alcanzás a notar estas pequeñas 3 historias? Una historia está ubicada en el desierto. La otra historia está ubicada en la prisión, en las prisiones. Y la tercera historia está ubicada en un hospital. Déjame decirlo de esa manera, en un hospital. El primer grupo está perdido en el desierto. El segundo grupo está cautivo en las prisiones. El tercer grupo está en el hospital, enfermo y a punto de la muerte. Esas son las variantes dentro de estas 3 historias, pero la constante es esta. Aparece en el versículo 8, en el versículo 15 y en el versículo 21. La consecuencia de ser librados: alaben la misericordia de Jehová. Lo repite las 3 veces, pero esto es la respuesta a lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque también la constante en estas 3 historias es que ellos clamaron. En el verso 6 dice, entonces clamaron. En el verso 13 dice, luego que clamaron. Y en el verso 19 dice, pero clamaron a Jehová. Los 3 en su angustia. Y lo que sucedió es que los libró de sus aflicciones. 3 escenarios distintos, 3 historias distintas, con 3 consecuencias distintas, pero con 3 reacciones y respuestas de Dios constantes, ¿verdad? En nuestra vida muchas veces nos encontramos así, sin camino y sin rumbo. Sin camino y sin rumbo. Hay un momento en el que se nos dice que en Efesios capítulo 2, que estábamos sin Dios, sin Cristo, sin camino, sin historia, sin esperanza en este mundo, perdidos. De hecho, la Biblia habla así de aquellos que no han sido hallados por el Señor. En Lucas capítulo 15, Jesús cuenta 3 historias. Y estas 3 historias tienen que ver con alguien que se ha perdido. Comienza con la historia de la moneda perdida. Continúa la historia mira, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Ahí está la historia. Ya me estoy equivocando tanto, no puede ser. La oveja perdida, después la moneda perdida y después el hijo pródigo. Lo interesante es que al final dice constantemente eso, aquel que se había perdido. En la parábola del hijo pródigo me dice al final, comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Dice el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sin duda, en la historia de Israel se encontraron perdidos en el desierto. Pero ¿qué es lo que hicieron? Clamaron al Señor y Él los dirigió por camino derecho. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sin Cristo nos encontramos perdidos. Sin Cristo andamos sin rumbo. Y sin duda constantemente hambrientos y sedientos, con una alma que desfallece dentro de nosotros. Pero si tú el día de hoy clamas al Señor, le reconoces que estás perdido, reconoces tu pecado y clamas al Señor, Él sin duda hará que vayas por camino derecho para venir, dice, a una ciudad habitable. Claro, el pueblo de Israel llegó a ciudades habitables, pero nosotros, estando perdidos, pero siendo hallados por nuestro Dios, llegamos a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Él nos va a saciar por completo. Por eso dice así, alaben su amor, sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa, llena de bien el alma hambrienta. Jesús dijo eso.
Si tú bebes de esta misma agua, volverás a tener sed, pero si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿Qué tal esta historia relacionándose con nosotros, verdad? La segunda historia, dijimos, es en la prisión. Me habla de prisiones. Ahí en el versículo 12, en el versículo 10, al final dice, aprisionados en aflicción y en hierros. Y al final, en el verso 14, como la respuesta a la oración que hacen a Dios, al clamor a Dios, dice ahí, y rompió sus prisiones. A diferencia del primero, en el primero solamente me habla que están perdidos en el desierto. En esta segunda historia, me dice que el estar aprisionados viene como consecuencia de una cosa. ¿Qué cosa? De la rebeldía. En el verso 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Esta prisión es consecuencia de su rebeldía, de su rebeldía en contra de la palabra de Dios, en aborrecer el consejo del Altísimo. Estas prisiones me hablan de una persona que está cautiva, que está esclavizada, Y algunos de nosotros nos encontramos en ese punto, algunos de una manera más visible que otros. Déjame decirlo de esa manera. Yo en mi juventud, hace 20 años atrás, hubo un momento en que me di cuenta que estaba esclavizado. Y estaba esclavizado por la droga que no consumía yo, sino me estaba consumiendo. Eso es lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que yo crecí en una familia donde mis papás ponían atención a nosotros. No me refugié en las drogas por la situación que yo vivía, familiar o social. Simplemente estaba experimentando con las drogas, pero luego me di cuenta que en vez de que me estaba dando libertad estas sustancias, lo que hacían era aprisionarme. Lo he contado en otras ocasiones. No era volar y ser libre, sino era volar y dar vueltas en un círculo. Hubo un momento en que Dios me mostró como si yo tuviera una cadena en mi pie y lo único que estuviera haciendo era creer que tenía libertad, pero estaba prisionero de mi adicción. Adicciones causan prisiones y nos llevan a la cautividad. Pero Jesús dice algo muy interesante en Juan capítulo 8. Mira lo que dice en Juan capítulo 8 acerca de aquellos que habían escuchado la palabra de Dios, y les dice él, ¿saben? Si serán verdaderamente mis discípulos cuando permanezcan en mi palabra. En Juan 8, en el versículo 31 dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A lo que ellos respondieron esto, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pero entonces Jesús les revela que claro que eran esclavos. ¿De qué eran esclavos? Jesús les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús nos dice, son esclavos del pecado, porque aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En Romanos nos dice Pablo que somos esclavos de aquello que nos domina y nos gobierna. Hubo un momento que yo me di cuenta de eso. Mi adicción me estaba gobernando y el pecado nos gobierna. Y esto es interesante. Dijimos que esta condición en la que habían llegado en prisiones era por rebeldía. Y muchas veces pensamos de esa manera. Y la Biblia en el Salmo 2 nos dice eso, ¿no? Que las naciones se juntaron en contra de Dios, en contra de su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Cuando en realidad lo que Dios quiere hacer es librarnos de esas ataduras y librarnos de esa prisión. Y pensamos, bueno, yo voy a hacerme a un lado de todo esto,
todo esto de Dios y de su palabra y nos rebelamos en contra de su palabra, pensando que somos libres, yendo al pecado. Pero sin duda aquello que te domina es lo que te esclaviza. Y Jesús vino precisamente para eso. En Lucas capítulo 4 Él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar libertad a los cautivos. ¿Sabes? Hay libertad. Conocerás, dice, si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero Jesús inmediatamente después compara la verdad con Él mismo. Porque dice: conocerás la verdad te hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor. Y Él es el que nos da la libertad. Y cuando Él nos da libertad, somos verdaderamente libres. ¿Qué tal esta segunda historia relacionándose con nosotros? Si tú estás en prisiones, si tú estás esclavizado por el pecado, clama al Señor, porque Él puede librarte de angustia y de aflicción. Él nos libra. ¿Para qué? Para que entonces le alabemos. Alabemos la misericordia del Señor, el amor del Señor y sus maravillas, porque Él quebranta aquello que nos mantiene en prisiones. Él vino para dar libertad a los cautivos. La tercera historia está ahí en el versículo 17. Esta tercera historia está en el hospital, aquel que está enfermo y que está a punto de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque es muy clara la referencia. Dice aquí: fueron afligidos también a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. En esta tercera historia es parecida a la segunda, porque el caer en esta enfermedad, dice aquí, es consecuencia de su rebeldía. Llega al punto de quitar todo apetito esta enfermedad. Dice el verso 18: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. ¿Por qué digo que está en un hospital? Porque en el versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó. Es una enfermedad causada por el pecado. Y sin duda vimos a un David en el Salmo 32 enfermo por su rebelión. En el Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y muchos coinciden en que David está describiendo su condición de enfermedad causada por su rebeldía, por su pecado y sobre todo por no confesar su pecado. En Proverbios 28:13 dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia, pero aquel que encubre su pecado no prosperará. En el Salmo 107, esta rebelión y este pecado los llevó al borde de la muerte en esta enfermedad. Ahora, debo de decir esto: no toda enfermedad es causada por el pecado. No debemos de llegar a ese extremo, porque no es así. La Biblia me enseña en Juan capítulo 9 que Jesús iba caminando con sus discípulos en Juan 9 y que en el camino encontraron a un ciego de nacimiento y le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No necesariamente toda enfermedad va a llevarnos, es consecuencia de nuestro pecado. No es así. En ocasiones hay enfermedades que vienen en nuestra vida y simplemente están ahí para que podamos ver la obra de Dios en nuestras propias vidas. Pero sin duda sí hay enfermedades que provienen del pecado. Y nada más tendríamos que voltear a ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que hay enfermedades que son consecuencia de la vida licenciosa y de la vida de pecado de las personas, por la cual hay que venir y confesar nuestro pecado, clamar al Señor. Si tú estás en una cama por tu pecado, por enfermedad, clama a Él. Él puede sanarte. Ahora, quizás no es por tu pecado, como ya vimos, pero Él quiere manifestar su obra en ti, y Él puede sanarte. Lo interesante es que se utiliza la palabra como si fuera esta medicina. Dice ahí en el verso 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Y nos hemos dado cuenta a través de los evangelios que Jesús sanaba a los enfermos y muchas veces solamente enviaba su palabra. Era así como lo hacía. Incluso hubo un hombre que vino y le dijo, sana a mi criado, y él le dice, vamos, y dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero si tú dices la palabra, sé que sanará. Y Jesús lo dijo y sanó, y cuando regresó a casa, este hombre había sido sanado a la distancia por nuestro Dios. Si estás enfermo, clama a Él y Él puede sanarte, para que entonces le alabes la misericordia de Jehová. Ahora, debo de dejar en claro esto también. Hay algo más crítico que la enfermedad, y es precisamente el pecado. En Marcos capítulo 2, en el versículo 5, Jesús le dice a una persona, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a un hombre que está paralítico, que sus amigos lo llevaron a Jesús, pero no pudiendo entrar por la puerta en el lugar donde estaba porque había mucha gente, quitaron el techo y lo pusieron delante de él. Y cuando está ahí colgado enfrente de Jesús, Jesús le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Jesús se enfocó en el problema más grande que tenía el enfermo, que es el pecado. Pero aquellos que estaban alrededor empezaron a decir que eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús, sabiendo que estaban maquinando estas cosas en sus corazones, les dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Volteó a ver al paralítico y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Sin duda es más fácil decir, tus pecados son perdonados. Nadie sabría si esto es y sucedió. Pero si Él dice, levántate, toma tu lecho y anda, y no se levanta. Jesús lo dijo demostrando que Él tiene potestad sobre el pecado. Este hombre, su problema más grande no era la parálisis, su problema más grande era el pecado, y Jesús resolvió ese problema. Así es que el día de hoy es un día de mucha enfermedad y mucha muerte por causa de la enfermedad. No solamente por la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, el COVID-19. Hay muchas enfermedades que cobran la vida de muchas personas en este mundo. Pero Jesús vino para sanarnos. Jesús vino para resolver el problema más grande que nuestra enfermedad. Y muchas veces pensamos y oramos y clamamos, Señor, sáname. Y nuestro familiar a veces no sana, sino muere. Yo quisiera que consideraras esto. Si tú clamaste al Señor, pero falleció, quizás esa es la respuesta de Dios a la completa sanidad de tu familiar. Porque la Biblia presenta que cuando estemos delante de Él no habrá más dolor, no habrá más llanto. Él nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al de su gloria. Aquellos que han creído en el Señor, la enfermedad los ha dejado por completo. No hay más corrupción en su cuerpo. Solamente hay vida en ellos delante de nuestro Dios. Dios responde nuestras oraciones y Él nos sana y nos libra de ruina. Ahora, una vez más, aquí clamaron. Una vez más se nos invita a alabar la misericordia de Jehová. En el verso 22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. Sin duda, necesitamos levantar nuestra voz como un sacrificio de alabanza, confesándole a Él. Entonces hay tres historias, dijimos aquí, estas pequeñas tres historias: en el desierto, en la prisión, en el hospital. Aquel que está perdido, aquel que está esclavizado en la prisión, aquel que está enfermo en el hospital. Para los tres hay esta respuesta: clamemos al Señor, clámale. La palabra clamor aquí no es hacer una simple oración. Y creo que son estas tres cosas, cuando nos damos cuenta que estamos en esa situación, las que nos empujan a clamar al Señor, a clamar a Él con todo nuestro corazón. Creo que pocas veces en nuestra vida tenemos esos momentos de clamar al Señor. Si has vivido un momento así, sabes de lo que te estoy hablando. Ese clamor que nos dice, que le dice al Señor, sálvame. Hay, ¿sabes? Algunos dicen que
La longitud de nuestras oraciones son proporcionales a la situación en la que estamos. Cuando no estamos en un momento así de angustia, nuestras oraciones suelen ser muy largas. Pero cuando estamos en una situación muy difícil, nuestras oraciones se hacen más cortas, pero llenas de clamor. Y muchas veces solamente es: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, rescátame. Señor, líbrame. Hazme libre. Señor, sáname. ¿Verdad? Es este clamor que está disponible para ti. Dios nos dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y haré cosas grandes que tú no te imaginas. Vayamos a la última parte de este salmo. Esta última parte del salmo creo que podemos dividirlo en dos partes. La primera parte tiene que ver con otra situación donde quizás nos vamos a identificar también. Vamos a leer del verso 23 al verso 32. Y también sigue esta misma relato, pero creo que hay una diferencia en esto y la vamos a notar. Dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Ahora las circunstancias son distintas, el escenario es distinto. Ya no es el desierto, ya no es la prisión, ya no es el hospital. Esta situación sucede en el mar. Y viene a llevar a las personas a la misma reacción: clamar al Señor, lo dice ahí. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y una invitación, después de ser librados y llenos de paz, a alabar la misericordia de Jehová. Pero creo que esta es distinta. ¿Por qué? Porque en las primeras tres, unos estaban perdidos y luego la rebeldía llevó a algunos a la prisión, a otros a la enfermedad, al borde de la muerte. Pero en esta no hay ninguna rebeldía que se descubra en esta porción, sino la descripción es de personas que descienden en sus naves a hacer negocios en las muchas aguas. Pero la situación del mar es algo que creo que a todos nos pasa, a menos que vivas en el mar o que seas surfista o que te encante el mar. Pero la mayoría de nosotros nos da ciertos nervios el mar, ¿no? Hace algún tiempo mi esposa y mi hija estaban en el mar en una zona de Acapulco, de las afueras de Acapulco, no en el puerto de Acapulco, sino a las afueras, y en el revolcadero. Imagínate, ya nada más el nombre nos dice exactamente qué puede suceder en ese mar. Y de repente las olas las arrastraron. Llegó un momento en que mi esposa estuvo en un momento muy difícil y tuvieron que irla a rescatar. Yo estaba en la alberca, yo no sabía exactamente lo que estaba pasando. Yo estaba con mis otras dos hijas en la alberca y de repente llegan mi esposa y mi hija, la mayor, así súper angustiadas, diciendo: casi nos ahogamos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Llegó el salvavidas a rescatarles y a llevarles a mi esposa, a sacarla a la orilla. Ahora, lo interesante es que el salvavidas iba diciéndole constantemente: acuérdese de mí, deme una buena propina, yo fui la que la saqué, ¿no? Y mi esposa cuando llegó diciéndome eso: saca dinero y vamos a darle a este hombre que me rescató y me rescató de las olas y de que casi me ahogo, ¿no? Pero acá la situación es distinta. La situación es distinta en el sentido de que Dios nos rescata y no está diciéndonos: acuérdate, yo te rescaté, yo te salvé, ¿qué propina me vas a dar? No es eso. Él nos rescata por su amor y por su misericordia. Sí, al contrario, Él da su vida por nosotros. Él da su vida por nosotros. Ahora, en esta última situación, el mar es este lugar donde ellos hacen negocio. Prácticamente estas personas están saliendo en su vida normal a hacer las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? De hecho, dice en el verso 24: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Están en ese mar y han visto la obra de Dios y sus maravillas en el mar.
Ellos están haciendo lo que tienen que hacer en su vida diaria, pero de repente se levanta un viento tempestuoso. La situación no es el mar, la situación es en la tormenta. Otros estaban en el desierto, otros estaban en las prisiones, en el hospital. Esto es en la tormenta. Una tormenta no generada por el pecado, por la rebeldía, sino levantada por Dios, dice ahí en el verso 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Dios levantó una tormenta con su voz y entonces los llevó hasta el punto en el que sus almas se derriten con el mal. Llega la situación y todo a su vida que dice aquí, como ebrios titubeando y temblando. No sé, pero me suena a lo que ha sucedido en los últimos meses, donde muchos de nosotros estábamos haciendo las cosas como las estábamos haciendo, caminando y caminando en la voluntad de Dios y haciendo su voluntad, haciendo las cosas que Él nos ha encomendado a hacer. Muchos se encuentran en esta situación. Algunos de nosotros fue en el pasado que nos encontrábamos en el desierto o en la prisión o en el hospital. Y Dios nos rescató de estos lugares con su poder, su amor, su misericordia, dando su vida por nosotros. Y ahora estábamos saliendo en el día a día y viendo sus obras en las profundidades de esta vida. Pero de repente llega esta tormenta y llega esta tempestad y de repente nos mueve como si estuviéramos ebrios sin saber dónde. Incluso dice aquí, y toda su ciencia es inútil, todo su conocimiento, todo lo que ellos podrían hacer, no lo pueden hacer ya. Y creo que a veces nos encontramos en ese punto y creo que el mundo se encuentra en este punto el día de hoy. Un pequeño virus que está trayendo tanto desastre al mundo entero y la ciencia no sabe cómo abordarlo. Cuando comenzó esto, muchos de nosotros dijimos, bueno, va a haber una vacuna pronto, para después darnos cuenta que las vacunas no se generan en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2 meses. Algunas veces toma hasta 1 año generar una vacuna que pueda librar de ese virus. Y eso es lo que está pasando. Nos encontramos titubeando y temblando y sin ninguna capacidad de nosotros para ser librados. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación así. Muchos se han encontrado en una situación así. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes: clamar al Señor, venir a Él, clamar en nuestra angustia y ver cómo Él nos libra de aflicciones. Mira lo que sucede en el verso 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que desean. En Lucas capítulo 8 vemos al Señor Jesús en el mar de Galilea, llamando a sus discípulos a cruzar el mar. En Lucas 8 verso 22 dice, aquel día entró en una barca con sus discípulos, les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. ¿Sabes? Habían vivido tantas cosas de la mano de Dios que ahora Jesús les dice, vayamos al otro lado. Y va Él con ellos. No es que Él no esté en la barca, Él está en la barca. Pero mientras navegaban, dice, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahora a lo mejor podrías pensar y decir, claro, es que Dios se durmió. En esto del coronavirus entró el 2020 y por ahí de marzo, por ahí de enero, Dios se durmió allá en China y luego se durmió acá en México. ¿Qué está pasando? Hay que despertarlo. No es así. Ya vimos en el Salmo 107 que en ocasiones Dios levanta tempestades y tormentas en medio del lugar donde estamos haciendo la voluntad de Dios y viendo sus maravillas. Lo que quiero resaltar aquí es que cuando ellos clamaron a Jesús, Maestro, Maestro, que perecemos, despertando Él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Dónde está vuestra fe?, Él les preguntó. Y ellos atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese es nuestro Dios. En esta situación en la que estás, levántate y clama a Él, y como lo ha hecho en otras situaciones, Él puede llenarte de paz. Y a lo mejor no va a poner en paz la tormenta que está a tu alrededor, pero va a poner en paz tu corazón. Y puedes confiar en Él y descansar en Él, y puedes alabarle. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben.
ya anhelamos estar reunidos para cantar y adorar a nuestro Dios. Esta semana sucedió una tormenta dentro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, y que nos llevó a reunirnos el lunes por la noche para alabar a Dios y para darle gracias. Y en medio de esta tormenta, en medio de este dolor y de la muerte de un ser muy querido, nos encontramos alabando a Dios y viendo a una familia que Dios llenó de paz. Y creo que aquí está una de esas razones, porque clamaron al Señor y vieron cómo Él se levantó y trajo paz y les apaciguó. Y sucedió justo esto. Nos reunimos, le exaltamos y lo alabamos. Y esa paz con la que llenó a esta familia hizo que nuestros corazones también se llenaran de paz y darnos cuenta que Él es grande, que su misericordia y cómo Él hace maravillas entre los hijos de los hombres. Dios no deja de hacer su obra entre nosotros. Y sí, ya anhelamos estar juntos para exaltarle y para cantarle, y creo que va a ser bellísimo poder volvernos a reunir y cantarle juntos como congregación. Y a lo mejor no habrá terminado todavía la tempestad y la tormenta. A lo mejor no termina la tempestad todavía, pero Dios puede darte paz. Terminemos este salmo leyendo la última parte. Checa esto, pon atención a lo que dice, porque pareciera que este es un sube y baja. Pues como si nos subiéramos a una montaña rusa y subimos y bajamos, subimos y bajamos. Mira lo que dice. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Estos dos versículos, 33 al 34, nos lleva de los ríos al desierto, de los manantiales a las sequedades, a los sequedales, ¿verdad? De la tierra de fruto a la esterilidad. Y dice aquí por la maldad. Y Dios a veces permite esto, que nuestras vidas se sequen por nuestro pecado para llamar nuestra atención. Y eso es parte de lo que Dios hace. Pero mira lo que dice después. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra en seca en manantiales. Y allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Esto también es obra de Dios. De repente, estando en sequedad, en tierra seca, Él hace y convierte en manantiales y nos da lugares donde podemos ver mucho fruto y nos bendice de maneras increíbles. Esto también es el amor de Dios. Entonces, de lo alto nos bajó y de lo bajo nos subió. ¿Estás listo para otra bajada? Dice en el verso 39. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino, ¿no? Entonces ahora es de bajada y nos lleva a estar y sentirnos de esta manera, vagabundos y sin camino. Y esto también es parte de su amor y algo que Él hace. Para después, mira lo que sucede. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Por su amor, Él levanta a su pueblo, y en ocasiones por su amor, Él disciplina a su pueblo. Y esto lo podemos ver también en nuestra vida. A veces hay momentos muy arriba, hay momentos muy abajo. Y Dios en algunas veces permite bajar para que entonces clamemos a Él y Él nos sube y nos sorprendamos con su amor y su misericordia. Ese es nuestro Dios. No es que esté jugando con nosotros, es que nos ama y sabe que necesitamos esos momentos para que entonces abramos nuestros ojos y clamemos a Él. No sé en dónde te encuentras. Si estás en el desierto, en la prisión, en el hospital o en una tormenta, mientras estabas haciendo su voluntad, pero en cada una de ellas la invitación es: clama a Él, date cuenta de lo que hace y entonces alaba su misericordia. El último verso pareciera que es la cereza de todo este salmo y una gran enseñanza para nosotros. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá
Otra vez. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Sin duda Dios quiere darnos sabiduría a través de esto. Es nuestro Dios, al cual podemos clamar en toda situación en la que nos encontremos. Pero después de que veamos su respuesta, ya sea llevándonos al lugar correcto, dirigiéndonos por el camino, Jesús dijo: yo soy el camino, o dándonos libertad a través de su verdad, de las prisiones de esclavitud en las que nos encontramos. Jesús, ¿verdad?, es no solamente el camino, sino también es la verdad. O si nos encontramos al borde de la muerte, en la enfermedad, Él puede sanarnos. Él es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero en medio de la tormenta, cuando nos dice pasemos al otro lado, Él está a nuestro lado y podemos clamar a Él y ver cómo Él trae bonanza y paz a nuestras vidas. Y nos sorprendamos diciendo: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y a veces nuestras vidas están arriba, a veces abajo, y esto debe traer sabiduría a nuestro corazón para darnos cuenta que es parte de su amor y su misericordia que Él quiere mostrarnos día con día. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por este salmo, gracias porque nos muestra, Señor, tu amor y tu misericordia una vez más. Te pido por aquellos que están en el desierto, aquellos que están en las prisiones, en el hospital, en las tormentas, que podamos clamar a ti, Señor. Enséñanos a clamar a ti, a buscarte a ti, y que tú nos llenes de paz. Que tú, ya sea que nos lleves al lugar, por el camino, para llevarnos al lugar correcto, o que nos des libertad de las prisiones, o que nos des sanidad, Señor, o que nos llenes de paz en medio de la tormenta. Señor, podamos cada uno de nosotros, unidos y en comunión, exaltar tu nombre y alabarte en la congregación. Señor, anhelamos ese momento en que estemos juntos, reunidos, alabándote. Mientras tanto, Señor, clamamos a ti, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, muchas veces tu voz nos llama a la profundidad, Señor, pero podemos terminar aprendiendo con sabiduría esto, que somos tuyos y que tú eres nuestro, y que, Señor, te pertenecemos, y al pertenecernos, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero tú estás con nosotros en todo nuestro caminar, Señor, día con día. Enséñanos, Señor, aprendamos de ti, Señor, que aprendamos de ti sabiduría, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.